Muy bien, en este nuevo video tutorial te voy a explicar cómo se obtiene la transformada inversa de Laplace utilizando el primer teorema de traslación. Vamos a recordar que la transformada de Laplace de una función f de t multiplicada por una exponencial de este tipo nos da como resultado la función f de s trasladada a s menos a. Muy bien, ahora vamos a trabajar el problema a la inversa. Es decir, ahora vamos a calcular la transformada inversa de la función f de s menos a. Esto, por supuesto, nos va a dar como resultado pues la función variable en el tiempo e a la t por f de t. ¿Sí? Tal como lo vemos aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se aplicaría el teorema? Lo único que necesitamos son dos cosas. Primero, la traslación. Si identificamos el valor de a, vamos a recordar que el valor de a puede ser positivo o negativo. ¿Ok? Y lo sustituimos aquí. ¿Ok? Y también vamos a necesitar obtener la transformada inversa de f de s. Esto me va a dar como resultado la f de t. Sustituimos y eso sería todo. A ver, vamos a aplicar el teorema en estos ejemplos. En el número 1 tenemos la transformada inversa de 4 sobre s menos 3 al cubo. Desde el momento en que estamos observando que aquí abajo tengo una potencia 3, ¿sí? Entonces me queda claro que de alguna manera la transformada inversa me va a incluir arriba un 2 factorial. Por lo que este 4 lo puedo separar como un 2 factorial adentro y un 2 afuera. Sí, vaya, lo factorizo, ¿sí? Para tener el 2 factorial que estoy necesitando adentro. Y debido a que aquí abajo tengo una traslación de la s cúbica a s menos 3, esa traslación se puede expresar así. 2 factorial sobre s cúbica, en donde la s está trasladada a s menos 3. ¿De qué me serviría a mí este paso, este procedimiento? Bueno, me serviría porque tranquilamente puedo saber que el valor de a aquí es 3, ¿sí? Y que f de s es mi función 2 factorial sobre s al cubo, ¿ok? Entonces, el resultado pues vendría siendo e a la t por f de t. ¿Ok? Entonces sería 2 que multiplica, como la a vale 3, sería 2 por e a la 3t, ¿sí? Por f de t, que vendría siendo la transformada inversa de 2 factorial sobre s al cubo. Y la transformada inversa de 2 factorial sobre s al cubo vendría siendo t al cuadrado. Listo. Resultado final, 2e a la 3t por t al cuadrado. Muy bien. Ahora, en el número 2 tenemos la transformada inversa de 1 sobre s menos pi al cuadrado más 16. Bueno, del momento en que tenemos aquí abajo una suma de cuadrados y arriba tenemos una constante, pues me queda claro que la transformada inversa me va a arrojar un seno de k por t. Sí, pero yo necesito la k en el numerador. Como aquí abajo tengo 16, entonces debo completar con un 4 adentro y un cuarto afuera. Es lo que vemos en el siguiente paso. Aquí agregamos un 4 aquí arriba y un cuarto afuera. ¿De acuerdo? Y esta traslación a s menos pi, pues nuevamente la vamos a expresar de la siguiente manera. Aquí quedaría entonces 4 sobre s al cuadrado más 16. Aquí está, en donde la s tiene una traslación a s menos pi. ¿Okay? Aquí está expresada la traslación, en donde s se traslada a s menos pi. Muy bien. Entonces, de esta manera, el valor de a sería pi, ¿sí? Entonces nos quedaría un cuarto de a la pi por t. Aquí está, un cuarto de a la pi por t. ¿Ok? Y f de t, pues vendría siendo la transformada inversa de 4 sobre s cuadrado más 16, lo cual me va a dar un seno de 4t. Listo. Un cuarto de a la pi por t por el seno de 4t vendría siendo el resultado de esta transformada inversa. Correcto. En el número 3 tenemos la transformada inversa de s sobre s más 2 al cuadrado menos 4. Una vez más vamos a repetir que se utiliza el primer teorema de traslación cuando veamos que la s tiene una traslación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo esta traslación a s más 2.
Aquí la tenemos a s menos pi. Aquí la tenemos a s menos 3. Sin embargo, arriba tenemos una s. Y esta s debe de tener la misma traslación que la s del denominador, ¿sí? Por lo tanto, el primer paso que tendríamos que llevar a cabo aquí, pues es trasladar la s de arriba, ¿sí? El mismo número de unidades que está trasladada la s de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí volvemos a escribir la misma transformada inversa de Laplace y la s la vamos a trasladar. Hay que sumar 2, por supuesto, y tenemos que restar 2, ¿sí? Sobre s más 2 al cuadrado menos 4. Muy bien. Una vez que hacemos la suma y la resta, pues tenemos que separar en dos transformadas inversas. La primera sería inversa de s más 2 sobre s más 2 al cuadrado menos 4. Aquí está la primera transformada inversa. Luego sería menos la transformada inversa de 2 sobre s más 2 al cuadrado menos 4. Aquí está. Este 2 existe la necesidad de dejarlo adentro, ¿sí? Porque vamos a observar que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Lo cual en este caso, debido a que tengo una constante arriba, pues me va a arrojar un seno hiperbólico. Y debido a que aquí tengo una s arriba, me va a arrojar un coseno hiperbólico. Esto significa que este 4 vendría siendo la k al cuadrado. Por lo tanto, arriba necesitaré este 2. Es esta la razón por la cual el 2 no lo mando para afuera, porque este 2 aquí lo necesito más adentro. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿cómo quedaría expresada la transformada inversa con la traslación? Pues sería la transformada inversa de s sobre s al cuadrado menos 4. Aquí está, s sobre s al cuadrado menos 4, en donde la s está trasladada a s más 2. Aquí está, en donde la s está trasladada a s más 2. La siguiente transformada sería menos la transformada inversa de 2 sobre s al cuadrado menos 4. Aquí está, 2 sobre s al cuadrado menos 4, en donde la s está trasladada a s más 2. Aquí está, en donde la s está trasladada a s más 2. De esta manera, vamos a observar que el valor de A aquí sería menos 2, ¿sí? Porque la traslación es S trasladado a S menos algo. En este caso sería menos 2. ¿Ok? Entonces la A valdría menos 2. Es por eso que aquí vemos E a la menos 2t. ¿Ok? Y entonces la F de t aquí sería la inversa de S sobre S cuadrada menos 4, lo cual me arroja un coseno hiperbólico de 2t. Aquí está lista la primera transformada, ¿sí? En el caso de la segunda, pues también aquí el valor de A vendría siendo menos 2, por lo tanto me quedaría menos E a la menos 2t, ¿sí? Y la inversa de 2 sobre S cuadrada menos 4, pues aquí sería un seno hiperbólico de 2t. Listo. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos que trasladar también la S de arriba. Sería un error muy grande si lo dejáramos así, ¿de acuerdo? Porque recuerda que esta S y esta S son la misma. Por lo tanto, si está trasladada la de abajo, pues también debemos de tener trasladada la de arriba. Muy bien. Ahora, en el número 4 nos piden calcular la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 6S más 4. Bueno, en este caso, si el denominador, que es un trinomio, lo pudiésemos factorizar, pues es muy probable que una manera de resolver esta transformada inversa sería utilizando fracciones parciales. De acuerdo, pero no es el caso, ¿sí? No es el caso. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo que estamos mencionando aquí en este apartado. Dice completar cuadrados en el denominador. Efectivamente, en este caso vamos a tener que completar cuadrados en el denominador, ¿sí? ¿Para qué? Para poder utilizar el primer teorema, porque yo necesito que la S esté trasladada a un valor, ¿sí? En este caso no está sucediendo. Entonces, para que suceda, en el denominador debemos de completar el cuadrado. Recuerda que un binomio al cuadrado, ¿sí? Pues viene siendo una variable trasladada, ¿ok? En el denominador tenemos S cuadrado más 6S más 4,
Vamos a recordar cómo se completan los cuadrados. A ver, recordemos que se tomaba el coeficiente de la potencia a la 1, en este caso de S a la 1, ¿sí? Que es 6, ¿de acuerdo? Se divide entre 2, 6 entre 2 sería 3, y se eleva al cuadrado, que sería 9. Lo voy a volver a repetir. El coeficiente de la S, que es 6, se divide entre 2, que sería 3, y se eleva al cuadrado, sería 9. Entonces, ese 9 es el valor que nosotros tenemos que sumarle a S cuadrada más 6S. S cuadrada más 6S, aquí ya entre paréntesis, le voy a sumar un 9, ¿ok? Cerramos el paréntesis. Este 4 lo ponemos aquí en ladito y al 4 le restamos ese mismo 9. Sumamos 9 a S cuadrada más 6S y le restamos 9 al 4. Esto para que la igualdad siga siendo cierta. Recordemos que completar cuadrados, pues es completar un trinomio cuadrado perfecto, lo que significa que este trinomio ya lo podemos factorizar, ¿sí? S cuadrada más 6S más 9 lo factorizaríamos como S más 3 al cuadrado, ¿ok? Y 4 menos 9 aquí nos daría menos 5. Por lo tanto, una vez completado el cuadrado, pues podemos observar que obtuve una traslación a S más 3, efectivamente, ¿sí? Entonces vamos a sustituir S más 3 al cuadrado menos 5 aquí. Aquí tenemos nuevamente la transformada inversa. Y aquí tenemos ya el denominador, ¿sí? Expresando la traslación a S más 3. Muy bien, pero nuevamente observamos que arriba tengo una S, por supuesto que también la debo de trasladar a S más 3. Hacemos el mismo procedimiento de hace unos momentos. Le sumamos 3 y le restamos 3. Y separamos en dos transformadas inversas. La primera transformada inversa sería transformada inversa de S más 3 sobre S más 3 al cuadrado menos 5. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? La siguiente transformada inversa, pues este 3 no me va a servir dejarlo adentro. Es por eso que bueno, en realidad es menos 3. Este menos 3 yo ya lo tengo acá afuera, ¿sí? Pero vamos a observar que debido a que en el denominador yo tengo una diferencia de 2 cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aunque este 5 no sea precisamente un cuadrado perfecto, ¿ok? Este de alguna manera, pues como son dos transformadas, me va a arrojar tanto un coseno hiperbólico como un seno hiperbólico, ¿ok? En el caso del seno hiperbólico, recordemos que necesito una K acá en el numerador, ¿sí? Si saco este menos 3, aquí quedaría un 1. Pero como 5 es mi K al cuadrado, lo tendría que completar con un raíz de 5. Si K al cuadrado es 5, entonces K es raíz de 5. Es por eso que aquí ves que ya completé. ¿Sí? Un raíz de 5 aquí arriba y afuera sería 1 entre la raíz de 5, lo cual quedaría como 3 sobre la raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, en esta transformada inversa, lo que estamos haciendo es completar la K que me va a hacer falta para que el resultado me arroje un seno hiperbólico. Muy bien, entonces vamos a continuar. Le damos a la transformada inversa de S más 3 entre S más 3 al cuadrado menos 5, la otra forma de traslación, ¿verdad? Y nos quedaría S entre S al cuadrado menos 5, donde la S se traslada a S más 3. Aquí está. Inversa de S entre S cuadrado menos 5, en donde la S se traslada a S más 3. Así es. Luego aquí tengo menos 3 sobre la raíz de 5, ¿sí? Quedaría la inversa de raíz de 5 sobre S al cuadrado menos 5, ¿sí? Raíz de 5 sobre S al cuadrado menos 5, en donde la S se traslada a S más 3. En donde la S se traslada a S más 3. Listo. Aquí entonces podemos ver que en la primera transformada inversa, pues la A sería menos 3, ¿sí? Aplicando el primer teorema de traslación, aquí nos daría E a la menos 3t, ¿de acuerdo?
Y la transformada inversa de s sobre s cuadrada menos 5, ¿sí? Pues sería un coseno hiperbólico de raíz de 5t. De raíz de 5 porque acuérdate que 5 es k al cuadrado. Esto me va a dar un coseno hiperbólico de k por t. Si k al cuadrado es 5, pues entonces k sería raíz de 5. ¿De acuerdo? E a la menos 3t coseno hiperbólico de raíz de 5t me daría la solución para la primera transformada, ¿sí? En el caso de la segunda transformada inversa, tengo menos 3 sobre la raíz de 5, aquí está. Nuevamente la a, aplicando el primer teorema de traslación, pues sería menos 3. Aquí tendríamos e a la menos 3t, ¿sí? Y la inversa de raíz de 5 entre s cuadrada menos 5, pues aquí vendría siendo un seno hiperbólico nuevamente de k por t. Pues la k es raíz de 5, ¿verdad? Ya habíamos quedado. Entonces, aquí nos quedaría menos 3 sobre la raíz de 5, e a la menos 3t, seno hiperbólico de la raíz de 5 por t. Listo. Entonces, existe la necesidad de que cuando tengamos en el denominador una expresión, un trinomio en este caso, en donde nosotros no podamos aplicar fracciones parciales, es decir, no podemos factorizar, ¿sí? Entonces no podemos aplicar fracciones parciales para resolver la transformada inversa. Bueno, la otra opción es completar cuadrados en el denominador, como lo hemos hecho aquí. Correcto. Bien, entonces, en este último ejemplo, tal como su título lo dice, vamos a aplicar el primer teorema de traslación y vamos a incluir fracciones parciales en el mismo. Sí, existen transformadas inversas en donde al aplicar fracciones parciales nos damos cuenta que alguna de las transformadas o algunas de las transformadas inversas se tienen que resolver utilizando el primer teorema de traslación, como va a ocurrir en este ejemplo, ¿sí? Entonces, número 5 tenemos la transformada inversa de 5s cuadrada más 20s más 6 sobre s al cubo más 2s al cuadrado más s. Bueno, lo que tenemos que hacer pues es trabajar la fracción acá afuera de la transformada inversa, aquí la tenemos, ¿sí? Y por supuesto que tenemos que factorizarla hasta donde más podamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí sacamos una s de factor común, nos va a quedar s que multiplica a s cuadrada más 2s más 1. Pero esa s cuadrada más 2s más 1 se puede factorizar como s más 1 al cuadrado. Así es. Entonces, aquí está la s que sacamos de factor común, ¿sí? Y pues aquí tenemos ya la factorización del trinomio cuadrado perfecto que nos queda al sacar esa s de factor común, ¿ok? Entonces, vamos a observar que podemos utilizar el primer caso de fracciones parciales porque tengo un factor lineal no repetido, pero también utilizaríamos el segundo caso porque también tengo un factor lineal repetido. ¿Ok? Entonces, para el primer caso tendremos a sobre s, aquí está, ¿sí? Y para el segundo caso, pues vamos a recordar que el número de fracciones parciales depende de cuántas veces se repite el factor lineal. Iniciando desde s más 1, ¿verdad? Entonces tendríamos b entre s más 1, aquí está, más la siguiente sería c entre s más 1 al cuadrado. Aquí están ya mis tres fracciones parciales, ¿ok? Entonces vamos a hacer la suma sacando como un denominador, ¿sí? Tendríamos s, por supuesto, para s más 1 y s más 1 al cuadrado, recordemos que se toma el factor de potencia mayor, ¿sí? S más 1 al cuadrado en este caso, ¿sí? Para obtener el numerador, recordemos que el denominador se va a dividir entre s, ¿sí? Lo cual me va a dar s más 1 al cuadrado, y este resultado se multiplica por a. Entonces vamos a tener a por s más 1 al cuadrado. Ok, sería más, el denominador se divide entre s más 1,
nos quedaría S por S más 1 multiplicando a B. Aquí está. B por S más 1. ¿Ok? Sería más, el denominador se divide entre S más 1 al cuadrado. El resultado me va a dar S que multiplica a C. Aquí está. Correcto. Y entonces, paso siguiente, pues vamos a igualar numeradores, ¿verdad? Tenemos 5S cuadrado más 20S más 6. Lo vamos a igualar a por S más 1 al cuadrado, más B por S más 1, más C por S. Y entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Y recordemos que esa ecuación es muy importante porque es la que nos va a ayudar a calcular los valores de los numeradores. Muy bien, aquí elegimos el valor de S igual a menos 1 para eliminar A y B y poder calcular la C, ¿sí? Entonces, tendremos aquí que al sustituir el menos 1 aquí en esta S y en esta S nos quedaría 5 menos 20 más 6. ¿Sí? Porque aquí la S valdría menos 1, aquí nos daría menos 20, ¿sí? Aquí pues al multiplicar la A, pues quedaría menos 1 más 1 quedaría 0 al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a eliminar. Lo mismo aquí la B, al sustituir aquí menos 1, nos va a quedar B por menos 1 por 0, se va a eliminar, y C por menos 1. Ok, eliminamos estos dos términos. De este lado nos quedaría menos 9, pero al pasar este menos 1 dividiendo, tenemos que el valor de C sería igual a 9. Correcto. Otro valor arbitrario para S, pues puede ser el 0, ¿verdad? Al sustituir aquí S igual a 0, se va a eliminar B y aquí se elimina C y vamos a poder calcular el valor de A. Entonces elegimos S igual a 0, sustituimos aquí y acá y nos quedaría 6. ¿Okay? Si S vale 0, nos quedaría A por 1 al cuadrado. Aquí dijimos que la B va a multiplicar al 0 y la C también. Por lo tanto, se eliminaría B y C y la A tomaría el valor de 6. Listo, ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de la C. Pero me faltaría el valor de B. Entonces, recuerda que un procedimiento sería sustituir aquí A y C y le damos a S otro valor, ¿sí? Y calculamos B. Pero también podemos desarrollarlo todo, ¿sí? Y armar ecuaciones. Eso fue lo que yo hice. Tenemos 5S cuadrado más 20S más 6. Y aquí pues esto me da S cuadrada más 2S más 1. Que al multiplicarlo por A quedaría AS cuadrada más 2AS más A. Aquí tendríamos BS cuadrada más B. Aquí está. Más CS. Aquí lo tenemos ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces si asociamos los términos que tengan la misma potencia, vamos a tener A más B que multiplica a S cuadrada, aquí está. Luego vamos a tener para S 2A más B más C, aquí está, que multiplica S. Y el término independiente sería la A. ¿Okay? Y de este lado pues tenemos 5S cuadrada más 20S más 6. Muy bien, la ecuación número 1 sería entonces A más B igual a 5, aquí está. La número 2 sería 2A más B más C igual a 20. Aquí está. Y la 3 sería, pues A igual a 6. Pero pues eso ya lo sabíamos. Ya lo habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Bueno, entonces recordemos que tenemos A y C y que necesito el valor de B. Pues claro que con el valor de A igual a 6, pues puedo utilizar la ecuación número 1, ¿verdad? Si A es igual a 6, lo sustituimos aquí y vamos a calcular B. ¿Sí? Aquí está, 6 más B es igual a 5, por lo tanto la B sería igual a menos 1. Y pues no hay ninguna necesidad de utilizar la segunda ecuación, ¿verdad? Ya estamos completos, correcto. Entonces, aquí tenemos la transformada inversa que estamos resolviendo, ¿ok? Sustituyendo A igual a 6, B igual a menos 1 y C igual a 9 respectivamente. Aquí A igual a 6, B igual a menos 1 y C igual a 9, ¿sí? Nos estaría quedando este resultado, ¿verdad? ¿Sí? Transformada inversa de 6 sobre S, menos 1 sobre S más 1, más 9 sobre S más 1 al cuadrado. Que al separar en tres transformadas inversas nos quedaría, sacamos el 6, inversa de 1 sobre S. Aquí está. Menos transformada inversa de 1 sobre S más 1. Aquí está.
más sacamos el 9, transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Aquí está. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la primera transformada inversa me va a dar 1, por lo tanto aquí me quedaría 6. La segunda, la inversa de 1 sobre s más 1, me va a quedar e a la menos t. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Pero vamos a observar que en esta última transformada inversa tenemos que usar el primer teorema de traslación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a expresar como la inversa de 1 sobre s al cuadrado, donde s se traslada a s más 1. Aquí está, mira. Es 9 inversa, bueno, 9 transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, en donde la s se traslada a s más 1. ¿Ok? Y esa transformada inversa me daría lo siguiente. La a valdría menos 1. Entonces, aquí sería e a la menos t. ¿Sí? Multiplicando por la inversa de 1 sobre s cuadrada, que es t. Aquí escribí primero la t. ¿Ok? Entonces sería, la a es igual a menos 1, nos quedaría e a la menos t. ¿Sí? Y la inversa de 1 sobre s cuadrada sería t. Aquí está. Multiplicando por 9, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente el resultado total sería 6 menos e a la menos t más 9t por e a la menos t. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, nos vimos en la necesidad de utilizar el método de las fracciones parciales para resolver una transformada inversa que involucra además el primer teorema de traslación. ¿Sí? Entonces, quiero que observes que los ejemplos que trabajamos aquí, en ellos intervienen diferentes procedimientos, algunos de ellos algebraicos, ¿sí? Otros de ellos son procedimientos que necesitamos, como las fracciones parciales, ¿sí? Lo cual se trabajó en cálculo integral, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mira, este sería el video concerniente a la transformada inversa utilizando el primer teorema de traslación. En el siguiente video vamos a ver la transformada inversa de Laplace, pero ahí vamos a trabajar el segundo teorema de traslación. Correcto, entonces cualquier duda, cualquier comentario, pues me los agregas y pues con gusto los vamos a contestar. ¿Sí? Entonces nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Transformada inversa de Laplace usando el segundo teorema de traslación.